Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Creando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Semana. Bueno, Adán. Es la de Romanos capítulo 2. ¿Seguro? Ok, perdón.
No, al revés. No, ya. Es la del capítulo 2. Que la revisé ya. ¿No es esa? ¿No? No. Es la de Romanos capítulo 2. Si quiere puede ir. Ahorita, Jaime. Ok. Buenos días, hermanos. Estamos teniendo algunos problemas técnicos y les invito a que estén, por favor, ubicándose en el libro de Romanos, capítulo 2, mientras ubicamos las imágenes. Tengan allí el dedo o una hojita o algo que estén marcando Romanos capítulo 2 y luego ubíquense, por favor, el libro de Eclesiastés. Sí, hermano, ese libro existe allí en la Biblia. Eclesiastés. Sí, señor. Ese está en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Me sorprende que ni yo lo consigo. Mientras el hermano lo ubica, van a ubicarse en el capítulo 12. Capítulo 12, versículos 13 y 14. Hermano, listo. ¿Los tenemos todos? A la cuenta de 3, entonces vamos a repetir esos dos textos y oramos. Amén. 1, 2 y 3. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nuevamente usted nos permite estar aquí en su casa, en este lugar donde nos reunimos, donde podemos aprender de usted, podemos, Señor, interactuar con los hermanos, estar en armonía, compartir. Gracias por eso. Pero lo más importante, Señor, es cómo nosotros estando aquí aprendemos de su palabra. Gracias por este gran privilegio. Gracias, Señor, porque usted nos ama dándonos estas oportunidades. Así como también usted ama a aquellos que no tienen esta oportunidad de aprender de su palabra, pero ellos le aman tanto que buscan todo lo necesario para aprender de usted. Bendíceles a ellos, cuídeles, Señor. Y permite que nosotros hoy podamos aprovechar esta enseñanza que su palabra nos tiene para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hay algo importante. Puede ver allí. Gracias, hermano. Pasa que mi secretaria no, vamos a tener que... Voy a tener que contratar una. Mi secretaria no vino porque no existe. Dios guarda un registro perfecto. Recuerde que nosotros terminamos la clase anterior del capítulo 1 y los que pudieron leer la hojita que les entregué para que la leyeran y pudieran repasar la lección, se darán cuenta que hay algunas cosas que no se pueden decir a través de las redes sociales, porque allí esa hojita dice algunas cosas que son bien crudas y que sería bueno meditar en todo eso, porque habla de una cantidad de pecados que estuvimos mencionando allí, que son bien complicados y bien difíciles de nosotros tratarlos aquí, porque tardaría mucho tiempo. Pero lo importante es que no solamente nos conformemos con saber que la gente peca, sino, como es el título de esta lección, Dios guarda un registro perfecto.
Eso debe ponernos en alerta. Porque quizás nosotros como seres humanos pasamos algunas cosas por alto, o como decimos algunos, nos hacemos de la vista gorda cuando con nuestros hijos pasa algo y dicen, no lo voy a regañar. ¿Verdad que sí? Pues ay, otra vez. Y después le digo. En este caso Dios no es así. Porque ya después de haber estudiado los atributos de Dios nos damos cuenta que Dios es justo, Dios es santo, pero también es soberano. Y como Dios lo sabe todo, Dios entonces sí guarda un registro perfecto de todas las cosas que usted y yo hacemos. Como también guarda un registro perfecto de todas las cosas que usted y yo no hacemos. A veces el no hacer es tan dañino como el hacer. Entonces perjudica. Entonces, dése cuenta que allí en este texto que estuvimos viendo en Eclesiastés capítulo 12, me alegro por los que por primera vez están leyendo algo de ese libro de Eclesiastés, pero yo les recomiendo que lo lean completo. Amén. Ese es el resumen de todas las cosas que pudo pensar ya el rey Salomón estando muy bien avanzado de edad. Y allí fue cuando se dio cuenta, metió con las que camina. Lo hice mal, soy un hombre, soy débil, pero Dios está para ayudarme a crecer. Ese es el resumen del libro de Eclesiastés, pero les invito a leer. Entonces, dése cuenta, lo primero que comienza diciendo, aunque no está en el texto aquí, pero sí quiero resaltar, el fin de todo discurso oído es este. Es decir, todo lo que dije anteriormente en el libro de Eclesiastés es esto. ¿Cuál es el fin del discurso? La conclusión. Teme a Dios. Aquí no lo está diciendo como un ruego. Aquí lo está diciendo como una orden. Teme a Dios. O sea, que no te pase lo que me pasa a mí. Dese cuenta que el hombre más, pero más sabio que ha existido en el mundo, como dicen los viejos, desde que el mundo es mundo, y terminó haciendo algo desagradable que no le agradó a Dios, por supuesto. Entonces él dice, mire, de acuerdo a lo que yo viví, te presenté anteriormente, teme a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? No estar asustado, porque este tipo de temor significa reverencia. Es decir, respeta, escucha, está atento, porque lo que va a decir es una orden importante para ti. Que empieza diciendo, guarda sus mandamientos. No los 10 mandamientos solo que se le dio a través de Moisés, sino todo, la palabra de Dios en este caso. Porque esto es el todo del hombre. Es decir, mire, por más que el hombre haga, si no está dentro de la voluntad de Dios, no es nada ni es nadie, por mucho dinero que tenga, por muy sabio que sea, por muy bueno que crea que es. Si Dios no está en su vida, no es nadie ni nada. Ahora viene la consecuencia. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Recuerden que hablamos de una lista grande de pecados. Todos esos pecados van a ser revisados. Todos. No va a olvidar ninguno. Y no es que Dios quiera vengarse del hombre. No, simplemente la justicia indica de que no va a quedar nada atrasado por allí. Como a veces nos pasa. Oye, no la reclamé por esto. No importa, la próxima vez no. Eso no es así, Dios no hace eso, porque Dios no olvida nada. Dice que toda obra será pasada a juicio. Y el juicio, recuerden, hay 2 juicios. El juicio del gran trono blanco, ese va a ser para todas las personas que no creyeron en Cristo como Salvador. Y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde la iglesia, todos los creyentes en Jesucristo, van a ser también juzgados. Vamos. O sea que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, Él también va a juzgar. Ese es otro tema que vamos a tocar más adelante para que podamos entenderlo mejor. Y dice, juntamente con toda cosa encubierta.
Voy a pedir un favor. Levante la mano el que no tenga nada encubierto en su mente, en su vida, en su corazón. Wow. Pues yo tampoco la levantaría. Porque aún nuestros pensamientos los ocultamos. Estamos abrazando a alguien, pero ¿cuándo se irá a ir? ¿Pero por qué me abrazas? No lo soporto. O vemos a alguien que nos desagrada y agarramos y vamos por otro lado. Lo más triste es que aquí en la iglesia, bueno, no, en esta no, en las otras iglesias pasa. En las otras. Sobre todo esos hermanos y esas personas que nos ven en Facebook. Tengan cuidado con eso, porque aquí no pasa. Entonces, toda cosa encubierta, todo pecado encubierto, todo aquello que tratamos de tapar ante los ojos de los demás. Pero también dice, toda cosa que sea descubierta, que lo hagamos, no me importa lo que hagan, que digan lo que digan, yo soy así. Y vean cómo termina diciendo el texto, sea buena, pero lo más triste, o sea mala. ¿Sabe que una vez, y disculpen que me tome un minuto más, una vez yo hice algo que de verdad no fue bueno? Y yo me acosté. Y sabe que yo decía cuando me levanté el día siguiente, decía, Dios mío, ¿por qué eso de ayer no fue un sueño? ¿No le ha pasado eso a usted, hermano? Amén. Porque es tan desagradable y sabemos que va a traer consecuencias. ¿Por qué eso no fue un sueño? Pues hermano, la vida del hombre, todo lo que hace no es un sueño. Es consecuencia de lo que hay en su mente, en su corazón y en sus deseos. Y nuestra oración no debe ser que sea un sueño. Nuestra oración debe ser que estemos nosotros entendiendo cada día que Dios está viendo lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando. Es como que nuestra vida tuviera subtítulos y Dios los está leyendo. Pero lo más importante de reconocer de esto es que Dios sabe incluso lo que usted va a hacer mañana. Así usted no lo tenga previsto. Por eso es importante confiar en los planes de Dios y reconocer cuándo y cómo hemos fallado. Y pudiéramos pedirle perdón al Señor cada día. A veces hay oraciones que debemos tener cuidado cómo las decimos. Porque hay personas que oran de esta manera, no lo digo por nadie en específico, pero sí he escuchado, donde dicen esto, Señor, si he pecado, perdóname. Ahora la pregunta mía es, ¿quién no ha pecado? ¿Cómo debe ser la oración? Perdona mis pecados. Dese cuenta que la oración modelo del Padre Nuestro, ¿cómo es? Y perdona mis ofensas. Pero también hay algo importante, así como yo perdono a los demás. Porque el que mucho perdona, también le será perdonado. Entonces, mire, Dios es justo. Dios es justo. Y Dios nos manda a nosotros a pedir perdón por nuestros pecados. Porque el hacer ese tipo de oración está haciendo de que es como quien dice, bueno, hoy no pequé. O bueno, no sé, no creo que haya pecado. Cuando nosotros sabemos que directa o indirectamente cometemos pecado hacia Dios. A veces ocurre que algo que hacemos ofende a otro, así nosotros no nos demos cuenta. Y la otra persona hasta se duerme mal. En las parejas pasa. Que ven y le ponen, ¿por qué tienes esa cara? ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Qué hice ahora? Imagínese Dios que sí sabe lo que hay en nuestras mentes. Por eso es que este título es importantísimo y que ojalá podamos recordarlo siempre. Dios guarda un registro perfecto. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que usted quiera decir o lo que quiera hacer, es lo que hace. Siempre recuerdo que una profesora de la materia de química, cuando evaluaba la parte teórica,
Ella a veces me escribía allí, alumno Juan, no es lo que usted quiere decir, es lo que me está diciendo. Y ponía una X grande. Entonces, eso es lo más triste, ¿ve? Porque ella, conociendo muy bien su materia que estaba presentándola, ella sabía que yo lo que estaba era tirando flecha a ver si pegaba alguna. Así mismo nos pasa a nosotros con Dios. Por eso es que hay que tener cuidado con esa oración. Señor, si he pecado. Por eso es que cuando el Salmo 51, le encomiendo que lo lean, se darán cuenta que el Salmo 51, escrito por el rey David, cuando está hablando allí, está hablando lo que usted y yo tenemos que orar cada día. Orar cada día. Ese Salmo 51 no es que lo va a hacer un rezo, no. Léalo y dése cuenta cómo estaba ese corazón allí. Sobre todo versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. ¿Verá? Un corazón que esté dispuesto a qué? A pedir perdón, a humillarse. Tremendo, ¿no? Pero ese es otro tema que lo vamos a ver más adelante cuando nos respongamos de lo que acabo de decir. Entonces, vamos a ir ahora a lo que es la lectura que estamos haciendo en el estudio. En Romanos capítulo 2. Quiero leer algunos versículos, quiero que me acompañen. No lo van a tener en la pantalla. Yo les recomiendo que traigan su Biblia. Como cristiano, sería bueno tener una Biblia. Y como hijos de Dios, lo importante es traer la Biblia. Las otras pedradas se las dejo para que el pastor las diga. Capítulo 2 de Romanos, que es donde estamos ahora. El versículo 1 tiene tanto que decir. Y dice, después de haber dicho tantas barbaridades del capítulo 1 de las cosas malas que hace el hombre, dice, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Wow. Aquí pudiéramos quedarnos 2 horas con este texto. Pero como las pedradas me van a doler a mí también, vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Uy, Dios guarda un registro perfecto, recuerden. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué significa todo esto? Dios es bueno. Y como es bueno y te ama y tiene misericordia, envió a Jesucristo a morir por ti. A eso se resume allí. Evangelismo. Pero, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, sigue diciendo la palabra juicio. Juicio no significa venganza, no. Juicio significa retribuir de acuerdo a lo que ha pasado. Normalmente la justicia se hace a través de un juicio, pero hay muchos juicios que son viciados y hay muchos juicios que son injustos. Pero el juicio de Dios es de acuerdo a toda verdad. O sea, no se va a buscar excusa ni se va a buscar mentirosos, sino a toda verdad. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso Eclesiastés capítulo 12 lo dice claramente, sea buena o sea mala. Versículo 7. Vida eterna a los perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el versículo 9 sigue diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver que mencione judío y griego? Si para donde está mandando la carta que es a Roma, allí no hay griego. Cuando se utiliza la palabra griego, y eso es gratis, se utiliza el término de la cultura que se estaba viviendo, la cultura griega, de los que habían sido dominadores del mundo hacia ese momento, porque la cultura griega era la que muchos países estaban moviendo con respecto a lo que era la democracia, con respecto a lo que eran las leyes que se estaban estableciendo, con respecto a lo que eran aperturas de escuelas, tanto de escultura, escritura, la filosofía de las personas que estaban llevando ciertas culturas en cuanto a lo que es la parte mental. Todo eso, mire, la cultura griega se quedó sembrada por mucho tiempo porque ellos se dedicaron a enseñar. ¿Recuerdan este nombre? Pitágoras. Ese fue un gran matemático, físico y químico. Lastimosamente ese hombre hizo ese gran teorema de Pitágoras y no me gustó mucho porque tuve que aprenderlo y en el liceo no lo podía pasar. ¿Recuerdan esos términos? Trinomio, polinomio, polinomio cuadrado perfecto, funciones, límites, derivadas. Uf. Es tremendo, ¿no? Que a veces uno pregunta, ¿para qué uno ve tantos números en la escuela si en la vida real lo que es? Si soy bodeguero, lo que voy a es suma y resta. ¿Para qué voy a estar viendo Pitágoras? Pero la base de mucha educación que debemos tener hoy en día es esa. No la practicamos, pero sí tenemos la base. Porque quien quiere ser ingeniero, quien quiere ser doctor, quien quiere ser astronauta, la va a necesitar. Dirán, bueno, pero es que yo voy a ser alguien que vende perro caliente en la calle. ¿Qué me importa? Pero imagínense si no conoce la base de lo que es la educación. Va a terminar perdiendo, porque siempre va a invertir y no va a recoger lo que quiere ganar. Pero ese es otro tema. Seguimos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y dése cuenta que vuelve a aparecer el término al judío primeramente y también al griego. Eso está indicando algo importante. La iglesia de Roma estaba constituida por un grupo suficientemente judío, es decir, de la zona de Judea, de la zona de Israel. Pero también habían otras personas que eran parte del pueblo de la ciudad de Roma y que eran de otras nacionalidades, tenían culturas diferentes. Aquí lo que está diciendo, el juicio de Dios es para el que se cree mucho porque cree que tiene la ley, los judíos, pero también para aquellos que creen que viven en libertad. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora, importantísimo esto. Versículo 1, que es uno, oye, me gustó muchísimo ese texto porque me hace recordar cuán malo soy yo, cuán pecador soy. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Que a veces juzgamos sin pensar que estamos cometiendo errores peores que a quien estamos juzgando. ¿Recuerdan? Y lo dije la semana pasada, cuando Jesucristo estuvo frente a una mujer que iba a ser apedreada, según la ley debía morir. Hay dos preguntas que hay que hacer allí. Uno, la menos importante. ¿Y dónde estaba la persona que estaba pecando junto con ella? ¿No debía morir también? ¿Por qué solo están acusando a la mujer? Esa pregunta es importante, porque ese tipo de pecados son dos personas que lo hacen. Ahora, la más importante es la que hizo Jesucristo. Ustedes que quieren apedrear a esta mujer, ¿ustedes se creen que no tienen pecado? Viene la frase. Entonces, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y eso
tiene la base para este texto que está aquí. Nosotros tenemos un problema, porque le decimos a la gente del mundo paganos, pecadores incircuncisos, cochinos pecadores. Y a veces utilizamos el término inconverso, que no es malo, pero lo utilizamos mal. Inconversos, o sea que como que no te quieres convertir nunca. Eso a veces lo decimos de esa manera. Sí, es tremendo, ¿no? Dice, por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa. Mire, llamamos paganos a aquellos que cometen los pecados señalados en Romanos 1. Lascivia, inmundicia, fornicación, adulterio. Y vemos, wow, esa mujer, veo lo que hace. Ve cómo sus hijos son, que tienen problemas y se están destruyendo ellos mismos. Ese que robó un banco. Mira ese político que, cuánto se ha metido. ¿Verdad? Y sí, hay razón. En estos días ocurrió un acto que es tremendo, ¿no? La muerte de un señor, un hermano. Fue terrible, delante de mucha gente. Y mucha gente está diciendo, nada, pena capital, porque merece ser castigado. Pero la pregunta sería entonces, ¿y nosotros? Viene entonces lo segundo. La mayoría de los paganos no tienen conocimiento de la Biblia. La mayoría. Por lo tanto, pudiéramos decir que lo que hacen es según lo que ellos viven. Y no es que tienen excusa, no. Otra vez el término. El desconocimiento de la ley, mire, no te va a salvar de que no te multen. Imagínense usted que usted va y rompe un vidrio de alguna casa o algo así. No, yo no sabía que era malo romper el vidrio de una casa. Pues, le pueden romper a usted no los vidrios, sino los dientes. O la misma ley le cobra y va detenido. El desconocimiento de la ley no te exime de culpas. Entonces, la mayoría que no conoce de Dios se escuda también. Bueno, yo no sé lo que dice la Biblia, por lo tanto, a veces si yo no leo la Biblia, ¿para qué le tengo que tener temor a Dios? Su corazón, ellos le dan rienda suelta. Pero está otro tema. En el capítulo 2, es este que comenzamos a leer, vemos a un grupo de personas muy moralistas. Moralistas, como vemos allí con comillas, que se creen diferentes a los paganos, pero cometen los mismos pecados. Dirán, yo no robo. Pero viene la pregunta. Ahí está la frasecita de Walmart y las uvitas. O cuando alguna persona te da el dinero, el cambio, y te da, así sea, 10 centavos de más, ese tiene mucho. O la agarra rápido y trata de irse de una vez, para que no le quiten. O cuando hay algún artículo que no te lo pasan por la registradora y dice, apúrate, dale. Pero no robamos. ¿Verdad? O cuando nuestro niño va a una casa ajena y agarra un juguetito y se lo lleva hasta la casa. Y decimos, es un niño, no entiende. El niño está robando y la mamá también, o el papá. Porque está permitiendo de que se lleve algo que no es de él. No, después lo llevo. O las herramientas, cuando pedimos herramientas prestadas y no las devolvemos. Ok. Por ahí hay alguien que tiene muchas herramientas prestadas por allí y le duele. Bueno, ese es otro tema. Pero decimos, esos merecen el castigo eterno. Merecen el infierno. Esos robones. Esos que hablan mucho, que roban a los demás con sus nuevas leyes.
Esa gente, esos dealers de esos carros que lo compran en $700 y lo venden en 8,500. Esos merecen el fuego eterno. Pero nosotros, ¿hay tamaños de pecado? Volvemos al título de la lección. Dios guarda un registro perfecto. Vámonos otra vez para acá. El rey David condenó una gran injusticia, pero él mismo actuó de la misma manera. Vamos allá un ratito. Si alguna vez usted ha leído el libro de segundo libro de Samuel, ojalá bendiciones para su vida. Si no, puede empezar a leerlo. Se dará cuenta que allí hay algunas cosas que son de bendición también. Vean el capítulo 12, versículos del 1 al 10. Yo los voy a leer, ustedes lo van a escuchar. Y dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. O sea, como ahorita ustedes tienen sus mascotas, sus perritos. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre, del hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Si quieren saber la historia con detalle, lean desde el capítulo 10. No se las voy a contar aquí. Léanla. Pero es importante esto. David, además de haber hecho, yo estuve contando, son aproximadamente 9 pecados en tipo escalera. Comenzó por el menos, que la gente no le toma mucho en cuenta, pero comenzó por el ocio. El capítulo 11, versículo 1, ¿cómo comienza? Y dice, y cuando era el tiempo en que los reyes van a la guerra, estaba David, ¿dónde? En su terraza, es decir, en el techo, viendo todo, observando, y vio algo que le interesó. No le voy a decir qué, pero vayan, lean. Capítulo 11, más que todo. Le gustó, lo tomó, hizo lo que no tenía que haber hecho, y como hubo consecuencias de eso, mandó a matar al esposo de esa mujer. Por eso es que cuando Natán es enviado por Dios ante él, él le cuenta una parábola. Él no le está diciendo, mira, en tu reino hay 2, sino que dice, mira, hay 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tiene muchas posesiones, ovejas y vacas. El pobre tenía una ovejita como que fuera hija de él, más bien, imagínense.
Bueno, agarró al rico, le mató la pobre ovejita a este hombre y resulta que se la dio a su amigo entendiendo muchas cosas. Se enfureció David y dice, ese tipo tiene que morir. Y Dios le dijo a través de Natán, ese hombre eres tú. Pues eso mismo está pasando con nosotros hoy. Amén. Hablamos mal de las personas que no son cristianos. Los juzgamos, los señalamos. Pero mientras estamos aquí en la iglesia, con una máscara, obviamos todo lo malo que hacemos en casa y en el trabajo. Y cuando alguien se acerca y le decimos, tú mereces el infierno. ¿Verdad que sí? Y por supuesto, sí, tiene razón, tenemos razón al decir eso. Porque todo aquel que no cree en Cristo va para el infierno. El problema es con qué actitud nosotros tomamos esto. Que juzgamos a los demás por cómo camina, cómo se viste, la forma en que habla, la forma en cómo corrige a sus hijos, incluso la forma en cómo está sentado y pasa el día aquí en la iglesia. A veces juzgamos. A veces vemos a alguien que está así como dormido, algunos sí lo están, otros no, otros están orando. Espero que los que estén con los ojos cerrados estén orando, oren por mí, para no entrar en tentación y decirle que se despierte. El rey David tuvo ese problema. Él cometió un pecado que quiso ocultar. Quiso cortar todo lo que tenía que ver con el indicio de ese pecado. Pero como Dios guarda un registro perfecto, no lo dejó pasar por alto. Porque como Dios ama a sus hijos, no deja a sus hijos por allí sin castigo o sin reprimenda. Así es, amén. Hermano, si tú o yo hacemos algo que no le agrada a Dios, no podemos esperar bendiciones. Así como a veces estamos pendientes de nuestros hijos, merece, dame acá 2 cuerazos. Y le damos, vaya, no hay televisión, dame acá el teléfono. Imagínense que Dios nos quitara todo lo que realmente nos gusta. Cada vez que pecamos, ¿no tuviéramos nada? ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe que merecemos el infierno? Amén. Pero Dios, que sí cumple sus promesas, cuando Él dice que todo aquel que cree en Cristo no vendrá a condenación, por eso Él no nos manda al infierno. Por eso es que Él corrige a los hijos. Algunos con vara de hierro. A otros les manda profetas, a Natán, por ejemplo. Y a otros simplemente se ciegan en su pecado, que no reconocen que están pecando, entonces pasa lo que pasa en el capítulo 1. Dios los deja, bueno, está bien, anda, yo no voy a pelear contigo, no voy a discutir, vaya, hágalo como quiera. No, lo que pasa es que yo quiero meter las manos aquí en este fuego porque me voy a sentir más calientito. Bueno, meta la mano. ¿Qué pasa con el que juega con fuego? Se quema. No, yo voy a ver esto porque yo soy una persona adulta y sé controlarme. Ok. No, yo voy para allá porque yo sé que eso no es malo. Yo soy cristiano. Yo leo la Biblia. Yo sé cuánto puedo aguantar. Wow. ¿Qué está pensando usted en este momento? Yo le aseguro que más de uno está pensando, así como yo, en lo malo que hicimos hasta hace poco. Cierto. Y que nos dimos cuenta que fallamos después que fallamos. ¿Qué ocurre con nuestros hijos? Nuestros hijos muchas veces son osados. Y a veces decimos, tenga carácter. Es verdad, así se habla. Porque te dicen, déjame vivir mi vida para equivocarme.
Déjame vivir así para aprender qué es bueno y qué es malo. Déjame equivocarme para vivir. Wow, pero ¿y qué pasa si quiere tu hijo con un arma de fuego equivocarse? ¿Ha pensado eso? Déjame aprender mis errores. Hay algunos que se equivocan hasta 3, 4 y 5 veces y son 5 hijos que tienen. O no terminan una carrera en la universidad porque aprendieron a equivocarse. O tienen más enemigos. O tienen menos amigos porque aprendieron a equivocarse. Ese es otro tema que vamos a tratar más adelante porque nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos. Nuestra meta como padres es que nuestros hijos no estén sufriendo o no sufran lo que estamos sufriendo nosotros ahorita. ¿Sabe por qué? Por nuestra desobediencia. Tenemos que obligar a que nuestros hijos estudien. Amén. Pero que estudien la Biblia primero. Amén. Porque nosotros justificamos nuestros errores del pasado. Ya se va a acabar el tiempo. Nuestros errores del pasado diciendo, es que yo no pude estudiar cuando era joven. ¿Pero qué hacías cuando te mandaban al colegio? ¿Qué hacías cuando tenías oportunidad de estudiar a la universidad? ¿Qué decidiste hacer? ¿Cuántas veces saliste o salimos al colegio y llegamos a ir a otro lado? Y después decidí, no voy a estudiar, eso no es para mí. Voy a trabajar. O pasa lo impensable, que es mucho más común, vas a tener un hijo. Porque tomaste decisiones equivocadas. ¿Y sabes qué? Ese problema de los hijos no esperados apresuradamente es error de los padres. Amén. No de los que lo engendraron, sino de los padres que tuvieron esa falla. Porque le permiten tener novias o novios antes de que sean verdaderamente personas adultas para tomar decisiones. Amén. ¿Qué pueden hacer dos niños juntos? Explorar. Miren, hay muchos que salen a explorar y se pierden. Es tremendo, ¿no? ¿Qué hizo David? David, y como la misma Biblia lo describe, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó cuando desvió su mirada de Dios? ¿Qué pasó? Vea con lujo de detalles, capítulo 10, capítulo 11 y luego vea el 12, lo que acabamos de leer. A raíz de eso, él escribió el Salmo 51. Amén. A raíz de esto que le pasó. Entonces no aprendamos de nuestros errores, aprendamos de los errores de otros. Amén. Porque cuando una persona agarra algo para cortarse una mano, dice, no, es que yo quiero saber qué se siente. No, ¿verdad que? No, ve a otro que ya no puede agarrar las cosas como puede, ya no tiene mano. La experiencia, ¿no? Bueno, ¿por qué no ves la experiencia de otro que le va mal? David tuvo ese problema. Su mirada se desvió de Dios y empezó a ver todo lo material, lo que no le convenía. Empezó a tener poder y empezó a utilizar mal el poder. Tuvo dinero a su alcance y lo utilizó mal. Hermanos, nosotros no somos diferentes al rey David. La diferencia la hace es las decisiones que usted y yo tomemos hoy. Así es, amén. Juzgamos a la persona que tiene una vida promiscua como pareja. Pero nosotros somos incapaces de corregir nuestros errores en familia. Amén. Criticamos a los viejos que viven solos, a las personas adultas que viven solos porque sus hijos no lo visitan.
Pero tratamos tan mal a nuestros hijos que va a llegar el momento en que ellos no nos van a querer ver tampoco. Vemos como mucha gente en los hospitales, nadie los visita. Y entonces pensamos, wow, qué tan mal habrá sido. Pero ¿por qué no nos vemos en esos espejos? Personas que están solos. Porque deciden hacer cosas pero tan egoístas que excluyen de su vida a la gente que los ama. Y lo más triste es que muchos de nosotros hacemos eso. Pero lo más triste todavía es que excluimos a Dios de nuestra vida. ¿Dónde vamos a recurrir cuando tengamos problemas? ¿Sabe? La soberbia que tuvo David en ese momento es la misma soberbia que usted y yo tenemos hoy en día. Que no queremos reconocer que pecamos. Amén. No queremos reconocer que fallamos. No queremos reconocer que estamos haciendo daño a otras personas. Porque pensamos que, yo me equivoqué, ese es mi problema. Pues no es así. Amén. Cuando usted y yo pecamos, le hacemos daño a nuestra familia. Le hacemos daño a la iglesia. Amén. Le hacemos daño al entorno en el cual vivimos. Cierto. Porque nosotros necesitamos vivir humildemente, esperando en que Dios, que guarda perfectamente todos los registros, sea el que dirija nuestra vida. Mis hermanos, este es un llamado de atención para todos nosotros hoy en día. Y yo les invito a que vamos a cerrar yendo al Salmo 51, ya que lo mencionamos varias veces. Versículos del 1 al 10, Salmo 51. Y que eso lo llevemos desde hoy en nuestra vida. Escuchen esta oración de alguien que sí estaba arrepentido. Y comparen la oración que nosotros hacemos cada vez en nuestra casa cuando vamos a dormir. Y si es que oramos. Comparen su oración, comparemos nuestra oración con esta oración de David. Salmo 51 del 1 al 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos tomar esta oración y hacerla nuestra oración también? Como les dije, no sea un rezo, pero que sí podamos vertir nuestro corazón ante Dios. Entender que sí fallamos. No ver cómo los demás se están destruyendo, sino ver cómo yo puedo destruirme y evitarlo. No juzgando, sino más bien viendo que eso que está haciendo aquella persona, yo no debo hacerlo. Y si lo estoy haciendo, devolverme de ese camino, porque todo tiene su consecuencia. Y quiero terminar leyendo este texto otra vez.
El fin de todo discurso, dice, es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias le damos, porque mucho más que una lección, es un llamado de atención para nosotros, de cómo el apóstol Pablo, con un solo texto, con una sola frase, nos está diciendo que debemos vernos en ese espejo. De cómo muchas veces nosotros criticamos, señalamos, vemos el error de otros y queremos que sean juzgados y castigados. Pero muchísimas veces nosotros, Señor, tenemos tantas excusas, tenemos tantas justificaciones. Y muchas veces caemos en el error de ser egoístas. Muchas veces caemos en el error de decir que somos mejores que los demás, cuando en realidad nosotros necesitamos que nuestro corazón sea limpio, que nuestra mente, que nuestra vida realmente te agrade. Señor, ten misericordia de nosotros. Y como termina el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, pongo en tus manos la vida de cada hermano que está escuchando, la vida de cada hermano aquí en la iglesia.